Aquí podemos ver algunos ejemplos y vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, capítulo 20, con nuestro hermano rey, el rey David. El rey David, como sabemos, fue un hombre sumamente valiente. Él, mientras fue el rey, él estuvo al frente de batalla y fue un hombre valeroso, y desde que era muy joven, imagínense el tiempo cuando él se enfrentó al gigante Goliat, siendo todavía un jovencito. La valentía y la gallardía que viene este varón fue inigualable realmente. No tuvo miedo para enfrentarse al gigante, pero aquí la palabra del Señor nos va a mostrar en ciertos momentos donde él sintió miedo. Dice Primera de Samuel en el capítulo 20, en el versículo 1, cómo David sintió miedo cuando decía: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David, una vez que derrotó al gigante, el rey que estaba en ese momento en turno, que era Saúl, sintió envidia de David, porque la gente se volcó en la simpatía en favor de David, y el rey pues entonces estaba hecho a un lado. Y el rey, pues al sentirse menos que el valiente que se había enfrentado al gigante, pues no sintió menos que envidia y trató inclusive de matarlo, al grado de que estuvo muy cerca de matarlo mientras vivía todavía en el palacio del rey. Tuvo que huir David porque sintió miedo por su vida. Tuvo que huir hasta los lugares, hasta los montes, hasta las cuevas y hasta tantos sitios. ¿Por qué? Porque sentía miedo. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl y su ejército. Obviamente, como dice la palabra del Señor, hubo algunos hombres valientes que se unieron a él y que estuvieron ahí acompañándolo en todo ese momento de angustia, acompañándolo en esos miedos. Entonces, este hombre valiente en una parte de su vida sintió miedo. Y no solamente eso, mis hermanos, llegó un momento que para estar huyendo, digamos, ya no tanto a escondidas del rey Saúl, se fue a vivir al pueblo enemigo, se fue a vivir a otro reino para sentirse más protegido, porque seguía teniendo miedo y el miedo no lo dejaba. Así, en Primera de Samuel, en el capítulo 21, en los versículos del 10 al 13, dice la palabra del Señor, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo temor, tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense, tanto estaba huyendo David, pero al momento de llegar al pueblo enemigo tuvo miedo porque lo habían reconocido, y tanto fue el miedo que prefirió fingirse como si estuviera loco para hacerles creer que no había ninguna amenaza en este hombre valiente que había mostrado delante de ellos, delante de los enemigos, cómo había vencido al gigante. Ahora, en este momento oscuro de su vida,
David sentía miedo tanto que se fingió loco y dejaba caer la saliva y vivía como tonto en las calles, pero al fin estaba siendo de alguna manera protegido contra la persecución de Saúl. Y así vivió algún tiempo de su vida hasta que llegó el momento en que Dios tomó la vida de Saúl, y entonces llegó el momento en que David llegó a ser el rey sobre el pueblo de Israel. Imagínense este hombre valiente, cómo nos muestra la palabra del Señor, que en un tiempo también hubo una oscuridad en su vida en la que él tuvo miedo. Tanto fue así que en ese tiempo también escribió él mismo en el Salmo 84, donde dice en el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David supo refugiarse en Dios. Por lo tanto, nos dio una muestra de cómo tenemos que buscar nuestro refugio en el Señor. Si usted, mi hermano, mi hermana, en alguna parte de su vida siente miedo, sabemos que el refugio y nuestro socorro está en el Señor, en nuestra vida. Amén. Otro personaje que nos muestra la palabra del Señor es en Segunda de Reyes, en el capítulo 20. En los versículos del 1 al 2, donde dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas misericordia, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este pasaje nos muestra el miedo que sintió el rey Ezequías. El rey Ezequías había sido un rey obediente delante de Dios y había hecho lo que a Dios le agrada. Había restaurado el sacrificio en favor de Dios, había destruido los templos a los ídolos, había destruido los ídolos y había hecho lo que a Dios, destruido lo que a Dios no le agradaba, y restauró el holocausto para Dios. Pero llegó el momento cuando el profeta llegó con esa noticia y le dijo: ciertamente vas a morir. Sintió miedo. La muerte es algo que ocasiona miedo, pero el miedo no es de Dios, ni la muerte es de Dios. Por lo tanto, tenemos nuestro refugio en Dios, mis hermanos. Tenemos que tener presente perfectamente en nuestra vida cómo enfrentar los miedos. ¿Cómo ha sido el miedo en la vida de cada uno de nosotros? Desde aquí les puedo comentar cómo he enfrentado los miedos de alguna manera, ¿sí? Yo recuerdo una ocasión hace poco tiempo que estaba, pues digamos, haciendo algo que no me corresponde, porque estaba haciendo jardinería, pero me subí a una barda por allá cortando unas ramas que invadían hacia el vecino, y pues no estaba en mi oficio, no estaba haciendo lo que yo tengo experiencia, lo que a mí me corresponde. Mi trabajo está en los números, en las finanzas, en la contabilidad y todo eso. Yo no tengo la profesión de ser jardinero, pero estaba haciendo jardinería en mi casa. Me subí a un lugar riesgoso y era una barda, y estaba cortando por ahí, y ya que terminé de cortar, pues me retiré, me fui. En mi casa, en casa de ustedes, ahí hay un lugar alto en la parte de enfrente de mi casa, y hay que cruzar para una jardinera hacia donde está se puede decir un barandal de cemento, y tenía que yo que saltar
de un lugar a otro para ese barandal. Estaba en lugar alto y como 1 metro de distancia, pero también más abajo estaba este lugar donde tenía que yo que brincar y saltar y ya para bajar de ese lugar alto, ¿verdad? Pero el pie se me resbaló, pisé nada más con la parte puntita y me fui completamente de mi cuerpo y caí contra esa barda de cemento, todo mi costado derecho en las costillas. Y pues no sé qué sucedió, realmente no me dio miedo, pero sí tuve un sobresalto, un susto. Y yo no sé cómo sucedió, mis hermanos, pero yo pienso que Dios tiene siempre a su ángel cuidándonos en todo momento, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que en forma como resorte me levanté de ahí, de este lugar de que estaba golpeado. Se me acabó el aire porque el golpe me sofocó completamente, pero al instante yo estaba ya de pie en el lado correcto y caminando. Mi hija escuchó el ruido del golpe y se dio cuenta que yo me había caído. Habló la Cruz Roja y hasta que ya hablé por teléfono con la persona de la Cruz Roja, más bien de emergencias, que me dijo qué pasó, cómo sucedió, y ya le expliqué. Me dice, ¿sabe qué? Tiene que acostarse porque posiblemente puede haber alguna costilla rota y le puede perforar el pulmón. Y pues entonces sí sentí miedo en ese instante. Hasta ese momento ya vi la realidad, ¿no? Pero gracias a Dios las radiografías y todo, y nada en lo absoluto me aconteció. Dios me protegió de eso y tenemos que vivir el íntegro tiempo de nuestra vida conectados con el Señor para que Él nos esté protegiendo completamente, ¿sí? Hubo otra ocasión donde por ahí experimenté el miedo. Era también mi hija Ashley, que la conocen los jóvenes principalmente. Ella estaba en secundaria, era todavía una niña, y de parte de la secundaria habían preparado un baile y canto para el Señor, y se presentaron en un evento que hizo nuestra iglesia allá en el monte, un evento que hicieron en favor de los policías, de toda la corporación policíaca, y pues yo fui para pues llevar a mi hija a ese evento y al terminar pues traerla de regreso. Y pues imagínense, ese evento, la verdad yo recuerdo fue muy hermoso porque fue impresionante ver toda la corporación policíaca con metralletas y todo ahí presentes, y fue impresionante verlos dóciles, recibiendo la palabra del Señor ahí, amén. Fue un lugar y un momento hermoso que compartimos en ese instante, en ese evento ahí. Pero al terminar mi hija de presentarse ahí, no terminé yo de ver todo el evento, sino que ya que se desocupó, era invierno, era como en ese tiempo que oscurece temprano, y ya la traje en mi carro a mi hija. Ya ven, desde el Libramiento hasta para acá, venir a playas, pues yo no sé cómo sucedió, pero de repente me di cuenta que yo traía un carro muy pegado al carro mío, y después me di cuenta que había otra camioneta también, y yo la verdad dije, caray, ¿qué está pasando aquí? No me explicaba qué estaba pasando y por qué me estaban siguiendo, ¿no? Y me seguían, aumentaba la velocidad o la disminuía, ellos seguían pegados a mi carro. Y ustedes saben, realmente son lugares y momentos peligrosos en cierto momento, y yo la verdad sí sentí algo de miedo en ese momento. No miedo de mi integridad personal, sino miedo porque mi hija venía a un costado y ella venía con su iPod escuchando música y todo. Ni cuenta se dio ella para nada en lo absoluto, pero yo en ese momento empecé a rogar al Señor porque dije, Señor, viene mi hija y que ella no vea nada, que no acontezca algo que le vaya a ocasionar un daño ni nada. Y venía rogándole a Dios durante todo este camino, hasta que llegó el momento, ya en lo más alto por allá de Fundadores, y donde está un Soriana por allá, donde no sé, se dieron cuenta que yo no era quizás la persona que ellos pretendían ver o identificar, o no sé.
qué es lo que